Sí, profe. Bueno, bueno, página 43. Página 43. En la clase anterior hemos hablado de lo que es el ambiente institucional. Hemos visto que cada ambiente tiene su protocolo, sus normas, sus pautas, sus reglas, y conforme a cada institución y a cada regla también va ajustándose también a las pautas y a las normas sociales. Hemos hablado de lo que es el Ministerio de Salud, específicamente el hospital. También hemos hablado de lo que es el ambiente en la cárcel, que no es un ambiente reinsertiva, que no hay un sistema penitenciario reinsertiva que pueda dignificar al interno, mucho menos para que pueda reeducarles, ¿verdad? Para que tengan una linda, o sea, para que cuando ellos salgan y obtengan su libertad, ellos puedan eh, reivindicarse con la sociedad o reinsertarse, ¿verdad? De una manera positiva. Bueno, hoy vamos a hablar del ambiente laboral. Eh, Cada uno contamos con un ambiente, yo no sé quiénes, por ejemplo, acá se encuentra una institución, en una empresa, pero un ambiente laboral cuando no es agradable, no da gusto ir a trabajar. Torna un estrés, genera tensión, genera preocupación cuando el ambiente laboral no es agradable o no reúne las condiciones, al menos para que humanamente uno pueda sentirse bien y no reúne al menos tiene que tener todas las, vamos a decir, lo básico para que un personal o un funcionario pueda rendir en su trabajo. Entonces, esta noche vamos a hablar de esta unidad que es el ambiente laboral. Y así nos dice, el individuo pasa la mayor parte del tiempo, ya sea en las empresas, centros educativos, en las organizaciones. Por tanto, el interés está dado en detallar cuáles son aquellos factores ambientales que tienen importancia en el ambiente laboral. Entre los elementos que se destacan podemos encontrar la temperatura, asimismo. Un ambiente, por ejemplo, que no tiene muy buena ventilación, casi no entra aire, es un ambiente muy cerrado y no ni siquiera existe un aire acondicionado o un ventilador, y con un clima de 40 grados, que generalmente nuestro clima es así, tropical, por supuesto que es un ambiente que nada más va a generar tensión y incomodidad. Ese funcionario de ese lugar no se va a sentir bien y no ve la hora de que culmine su horario de turno para que pueda retirarse de ese ambiente. ¿Por qué? Porque se torna, porque el mismo ambiente, esa temperatura, esa falta de espacio o de ventilación o de aire o de ventilador, al menos, si no tiene o no cuenta justamente las condiciones básicas, esa persona le va a ser muy desagradable ir en ese trabajo, le va a generar mucha tensión y al mismo tiempo eso produce estrés, ¿verdad? Luz, un ambiente también, otro factor importantísimo, una buena luz en un lugar donde no estás a oscura, donde apenas se enciende la luz, donde apenas hay un foco o un fluorescente o algo así, una iluminación. Cuando falta iluminación, también hace que el producto o vamos a decir el rendimiento del personal de repente puede dificultar, ¿verdad?
un rendimiento 100% que podría ser, que podría dar esa persona por falta de iluminación, a lo mejor no da lo que debe de dar, que podría darse si había una buena iluminación. Esto es ojo de los ojos, los elementos que participan entonces en un ambiente laboral. Ruido, un ambiente donde hay mucho ruido, donde no se puede ni hablar, donde ni siquiera se puede dar una conversación eh, distendida, entonces eso también incomoda al ser humano, incomoda y hace que uno se sienta de repente, inclusive le daña físicamente, le da mucho dolor de cabeza, ¿sí? ¿Por qué? Porque está en ese constante ruido, no existe esa, vamos a decir, no es un ambiente distendida, no es un ambiente agradable, porque hay mucho ruido y no se puede siquiera estar con tranquilidad. Bueno, y eso, como les digo, puede generar también algún síntomas físicos como dolor de cabeza, como de repente puede subir toda tu presión si uno tiene presión alta, puede ser estimuladores de generar estos tipos de dificultades físicamente, ¿verdad? Música, eh, la música es muy importante en el ser humano, porque una música relajante, una música tranquila, influye en ese ánimo de las personas, ¿verdad? Por supuesto, una música así ruidosa que vos te vas luego como para divertirte en un lugar, vamos a decir en una fiesta, si no hay una música así ruidosa, rítmica, entonces de repente puede tornarse aburrido, ¿verdad? Pero en un ambiente laboral es importante que existan músicas adecuadas conforme a la función que estás desempeñando, ¿verdad? A la función que desempeñas. Por ejemplo, nosotros que estamos constantemente, yo le digo que constantemente estamos con informe, que tenemos que venir después de hacer nuestra evaluación, necesitamos a veces silencio o necesitamos, si va a ser una música, sea una música relajante, una música suave, entonces para que nos ayude a concentrarnos y no distraernos, ¿verdad? Entonces, dependerá también de la función que desempeñes en ese ambiente, ¿verdad? Bueno, entonces, son también puntos que colaboran y que inciden en el estado emocional de ese funcionario o de ese personal o de ese trabajador o trabajadora. Color. El color, justamente hoy estuvimos eh, teniendo clases de neurociencia en el doctorado, que hace cuestión de a 5:30, las 6 terminamos nuestra clase, nosotros es las 8 de la mañana y es un ritmo muy, vamos a decir, agotador porque es hasta las 12, apenas tenemos tiempo para almorzar, 1:30 ya retornamos nuevamente hasta las 6 de la tarde, ¿verdad? Y hoy estuvimos hablando justamente de lo que es la neurociencia y lo importante que es que los factores, que depende de los factores ambientales también, el ánimo de las personas. Y una de esas estaba hablando justamente la doctora, estaba hablando diciendo de que los colores son muy importantes. Un lugar por ejemplo, una escuela, educación inicial, por ejemplo, los colores pasteles son colores débiles para los niñitos eh, de educación inicial, que se van al kinder, ¿verdad? Que se van al jardín maternal, preescolar, que tienen que ser colores llamativos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que le distraiga, para que le llame.
Sin embargo, eso es hablando del ambiente escolar. Sin embargo, una institución, por ejemplo, supongamos el Poder Judicial, colores así fuerte no condice con el ambiente. Entonces, eso es como haya una discordancia, ¿verdad? Entonces, tiene que ser colores también, colores propicios, adecuados al ambiente y a la institución y al trabajo, a la empresa donde vos estás, donde uno trabaja. Pero el color sí significa, eh, eh, anima mucho, dependiendo del estado de ánimo de las personas, un color así oscuro, un color gris, de repente eso también a una persona que está luego con una depresión o que tiende luego hacia la depresión, esos colores no le ayudan, ¿verdad? Esos colores no le avivan su ánimo, entonces tiene que ser colores fuertes. Y es lo mismo en un lugar de trabajo. En un lugar de trabajo, dependiendo de dónde está, en qué situación, en qué lugar se encuentra trabajando. Si es un salón de belleza, por ejemplo, tiene que tener todos los atractivos que pueda, ¿verdad? Porque esos colores tienen que llamar al cliente. Ahora, si es un salón de belleza y tiene los colores grises, apáticos, entonces es medio que no te da lo ánimo de irte a esa peluquería, porque es demasiado luego es irte ahí, ¿verdad? Es más o menos así que uno puede tomar. Entonces, todo también depende del lugar donde estás trabajando, de la empresa, de la institución que uno trabaja. Como les había dicho, eh, todo lo que es educación inicial, las aulas deberían ser y deben de ser con colores fuertes, llamativos para ese niño, porque al niño no se le detiene tan fácilmente ni se le retiene tan fácilmente. Ellos necesitan siempre algo que le pueda impactar visualmente. Muy bien. Espacio es otro punto también. Cuando estamos en una oficina todo encimado uno al otro, resulta muy incómodo. ¿Por qué? Porque justamente ese espacio, ese sentido de espacio y de pertenencia es medio que no te sentís invadida en tu espacio. No puedes ni moverte, no puedes ni relajarte bien, ni sentarte un poco cómodo, estirarte un poco en ese ambiente justamente porque el ambiente es muy pequeño. ¿Eh? Y entonces eso mismo dificulta tu buen desplazamiento. Y es tan importante un buen espacio donde vos puedas desplazarte tranquilamente, donde tus psicomotoras puedan distenderse sin problema. Bueno, y dice, especificar cómo afectan, dice, las condiciones de trabajo en el rendimiento, es lo que yo le estaba diciendo, salud, etcétera. Así como les dije que depende de todo esto también para que un funcionario, un personal, un trabajador pueda dar un buen rendimiento, ¿verdad? Y también para que vamos a decir, le favorezca a su salud, no que le desfavorezca o que le haga mal ese ambiente, ¿no? Porque le genera luego mucho dolor de cabeza por el ruido que hay ahí, por el pequeño espacio, ¿no? Porque no hay luego mucha ventilación, hace calor, no se falta todo aire, hay poco espacio, están uno encima de otro. Eso puede generar de repente, puede afectarle físicamente a ese funcionario personal o trabajador. Muy bien. Dice, a la vez dice tomar conocimiento del cómo el ambiente influye en las relaciones entre las personas que se encuentran en el establecimiento, de qué manera
la interacción dada entre los grupos o departamentos se ve afectada, ¿verdad? Dependiendo del lugar donde vos te encuentres, dependiendo de ese espacio, dependiendo de todos estos elementos, si hay o no hay, o si tiene o tiene todo al menos lo básico que cuente un lugar de trabajo, entonces perfecto. Esa persona va siempre paliativamente va a sobrellevar ese trabajo que está donde se encuentra, ¿verdad? Bueno, por otro lado, dice, se debe considerar los efectos que provocan los factores ambientales sobre el clima y la cultura laboral. Asimismo es ese efecto que va provocando, ¿qué clima? Ese clima que vos puede ser un clima agradable en el sentido que está hablando de la relación que puede estar llevando esa persona con otro, con su compañero, compañera de trabajo, el clima de relacionamiento, ese clima agradable. Hay un clima, a veces solemos decir así, hay un clima, me encanta ir a mi trabajo, porque hay un clima agradable, hay todos nos entendemos, hay un entendimiento, ¿verdad? Hablando de eso, como también habla del clima de tiempo, ¿verdad? Bueno, y la cultura laboral. La cultura es cada institución tiene una cultura, cada institución tiene, como les dije la vez pasada, sus protocolos, sus pautas, sus normas. Y con eso se lleva en sí una cultura ya, toda una cultura ya le maneja a esa institución. Y con sus reglas internas y con sus reglas externas, con sus pautas internas y externas, ¿verdad? Entonces, cada institución tiene un protocolo y una cultura que lo viene repitiendo. En esta empresa es así, por ejemplo, te dicen. En esta empresa ya las 12 los personajes tienen que ir a comer todo, retornar para las 2 de la tarde. Esa es una cultura que se viene haciendo, una cosa que se viene de generación en generación, se va repitiendo, ¿verdad? Bueno, es ya toda formado una cultura y una mentalidad, ¿verdad? Bueno, entonces, o bien en esta empresa se come todo en esta empresa y apenas media hora se tiene de receso y después todos ya tienen que ir a su lugar de trabajo, ¿verdad? O donde se encuentra, donde cumple la función, ¿verdad? Come luego dentro de la empresa, no pueden retirarse de ahí. Entonces, esa es una cultura que se está llevando, esa cultura laboral. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta cómo estas dos características influyen en los procesos que se dan dentro del ambiente organizacional, ¿verdad? Que vamos a tener muy en cuenta acá los elementos a modo de citar, que es el temperatura, luz, ruido, música, color, espacio. Esto es ojo de los ojos. Bueno, vamos al cuarto párrafo, ¿sí? Donde dice organización. Esto es devorante. Así que tienen que poner mucha atención a este punto. Organización, dice, de la amplitud de definiciones encontradas a lo largo de la historia de la psicología de las organizaciones, es oportuno enfatizar el papel de las personas, los grupos, las normas, los valores, etcétera, relacionadas o relacionados con la organización. Debe conceptualizarse la organización, y esto es lo devorante, como un organismo de carácter social, múltiple y plural, que está compuesta por personas y grupos que construyen un sistema de roles estando
un sistema de roles estando este sistema social, coordinado mediante redes de comunicación, a la vez que esta forma parte de una red más amplia, articulándose mediante un sistema de normas, valores y creencias subyacentes a las actividades de sus miembros. Las actividades se dirigen hacia la consecución de fines previamente establecidos. Entonces, dentro de una empresa tiene que haber sí o sí una organización. ¿Y en qué Profe, consiste? Sí, hay compañeros que quieren entrar a la reunión, profe, y para que se les acepte, dicen en el grupo. No puede bueno. Y la licenciada Sonia es encargar. la encargada. Dice que hace rato ya está y no puede ingresar. Bueno, no sé si está escuchando la licenciada Sonia. Eh, Ya la acepté, Isa. Bueno, mm, nadie más me está enviando, dice. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, una empresa hay toda una organización, por ejemplo, el coordinador o gerente general, después viene su gerente, después viene secretaria general, secretaria, después viene vamos a decir, el administrador del lugar, eh, toda una organización que mueve a un grupo de personas. Hay una interacción de no solamente de una persona, sino que un grupo. Por eso habla de plural. Para que una empresa pueda ir bien, pueda realmente surgir, tiene que tener toda una estructura. Tiene que tener toda una estructura de cómo, una política, de cómo organizarse para que surjan o para que tengan un éxito, ¿verdad? Entonces, primero, eh, se mueve a través de un gerente, un presidente, un coordinador. Y siempre viene su coordinador, después secretario, secretario general, administrativo, recursos humanos, jefe de recursos humanos, eh, jefe administrativo, hasta, hasta el conserje que está ahí, hasta ese guardia eh, que está ahí en la puerta, a los vigilantes, no sé cómo le llaman, sereno, hasta ese sereno, forma parte de esa empresa. Entonces, por eso debe haber una organización cumpliendo cada uno con su misión, desempeñándose en lo que le corresponde, ¿verdad? Entonces, debe haber, dice, es un organismo de carácter social, múltiple y plural. Plural, múltiple, porque hay variadas actividades dentro de esa empresa que no se hace una sola cosa, sino que varias, vamos a decir, las actividades que hay, no, una persona no cumple solamente todas las funciones, sino que cada uno en el lugar que corresponde, ¿verdad? Y está interaccionando varias personas, por eso es plural. Bueno, está compuesta por personas y grupos. Muy bien, entonces, esto es la organización. Esto es ojo de los ojos. Muy bien. ¿Entraron ya, Lore, las personas? ¿No sabes? No sé, profe. Juan creo que se llama el compañero, pero no sé si ya ingresó. Ah, Juan, el de Brite, KQP. creo que es. Sí, el de Cacu, me parece. Sí, el de KQP. Ujú. Bueno, y esperemos que sí. Bueno, viene otro devorante, que es la ergonomía.
Dice, este concepto analiza el sistema formado por la persona y la máquina con las cuales interactúan. Esto es ojo de los ojos. Cabe considerar, dice, dos aspectos. Por un lado, el cómo se diseñan las máquinas y por otro, el cómo es y qué capacidades tiene la persona que interactúa con ellas. En otras palabras, la ergonomía, dice, es la aplicación, esta es la devorante, esta parte, dice, la ergonomía es la aplicación de la información, a ver, científica, dice, que relaciona a los seres humanos con los problemas del proyecto. Es la ciencia que apareja el trabajo al trabajador y el producto al usuario. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Que nos está diciendo que justamente aquí es el sistema formado por la persona y la máquina con las cuales interactúa. Es decir, yo funcionaria de aquella empresa, de aquella aceitera o no sé, a ver, eh, díganme ustedes, en Ciudad del Este hay muchas empresas. ¿Eh? A ver si me dicen, yo funcionaria, soy funcionaria de una aceitera o de un silo, es un ejemplo que estoy poniendo, ¿verdad? Yo debo, o sea, yo tengo que saber manejar la máquina o si me aceptan ahí, ya tengo que tener una experiencia de saber manejar y ir a cumplir con esa función, una interacción entre la máquina y yo. Si yo me voy y tengo que manejar un tractor de silo, no sé cómo se le llama eso, ¿verdad? Si yo eso no sé manejar, entonces no hay una interacción entre persona y la máquina. La ergonomía es que yo funcionaria, yo personal de esta empresa de silo, tengo que saber manejar, tengo que tener la capacidad de manejar esos elementos, porque o si no, yo no voy a dar el rendimiento, tampoco voy a ser eficaz para esa empresa. Entonces, la ergonomía es en ese consiste, en que debe haber una interacción entre la máquina y el hombre y la máquina. Y dice, entonces, es la aplicación de la información científica que relaciona a los seres humanos con los problemas del proyecto, de la máquina, que todo ese proyecto, que todo se trae esa empresa. Es la ciencia que apareja el trabajo al trabajador, asimismo, y el producto al usuario. Asimismo, de acuerdo a tu rendimiento, eh, es el que vos ofreces tu producto al usuario. ¿Sí? Bueno, esto es devorante. Continuamos. Calidad de trabajo. También esto es devorante. Dice, cabe destacar el aspecto participativo donde el objetivo está dado en la búsqueda del bienestar de la persona. Es de real importancia atender la calidad de vida y la salud de las personas que trabajan buscando al máximo de bienestar físico y psicológico, evitando posibles accidentes laborales, la monotonía en el trabajo. Entonces, un trabajador tiene derecho a tener una calidad de vida. ¿Eh? Tiene derecho a recibir sueldo que se merecen, ¿verdad?
tiene derecho a ser bien tratado, tiene derecho a tener su propio espacio. ¿Por qué? Justamente por el bien, porque cuanto más se le brinda las necesidades o lo básico en su lugar de trabajo, ese personal va a dar mejor rendimiento. Se le tiene que, hay personas o hay empresas que se aprovechan de sus personales, por ejemplo, le explotan y le paga poquito. Hay lugares que donde trabaja, de repente son explotados, se sienten explotados, pero como no tienen ningún oficio o ninguna profesión o ningún título, hay empresas que se aprovechan de eso y le quitan el sumo a ese personal, hasta le hace cumplir no solamente 6 horas, 8 horas más a veces, y le recompensa o le da una remuneración ínfima. Y esas son las cosas que no debería de existir, porque cuanto más es así una empresa, está atentando contra la calidad de vida de su personal. Creo que es AJ Bierzi, y la gente de Ciudad del Este me van a dar la razón, porque AJ Bierzi creo que se encuentra, la central es en Ciudad del Este, si mal no recuerdo. Lo que sí que yo recuerdo que tenía un tío que trabajaba ahí, y él, cuanto más vendía el producto de AJ Bierzi, recibía una recompensa. Por ejemplo, eh, la empresa le enviaba a otro país cuando había un congreso o cuando había de repente una conferencia, o cuando había algo que compete a ellos, le enviaba a otro país. Él dependiendo, y mi tío vendía, tenía entusiasmo de vender el producto. ¿Por qué? Porque se le recompensa bien, ¿verdad? Ahí es justamente que a mi tío le encantaba trabajar en esa empresa. ¿Por qué? Porque así como se le exige, ¿verdad? Así también se le remunera, se le recompensa, se le motiva. Pero sin embargo hay empresas que se aprovechan de su ignorancia, de su poca, vamos a decir, de su poca preparación escolar. De repente le absorbe, le esclaviza y le da una remuneración muy ínfima. Porque sabe que es lo único que si es que no tiene ese trabajo, no va a poder darle de comer a su familia. Entonces, la calidad de vida de ese personal deja mucho que desear. Está atentando contra la calidad de vida de esa persona. Y hay empresas que son así, explotan a sus personales sin consideración alguna. Bueno, pasamos. A modo de citar, vamos a tener en cuenta entonces la temperatura, la luz, sonido, color y espacio. Muy bien, solamente a modo de citar. Pasamos a la página 45. Hasta acá, ¿qué tal vamos? ¿No hay problema? ¿No hay dificultad? ¿Alguna pregunta? Todo ok por mi lado, profe. Perfecto. Muy bien. Ambiente, el aula en el ambiente escolar. Esta ya es la unidad 8, 7 quiero decir. La unidad 7. Entonces, continuamos ya con la unidad 7. Dice, nuestra aproximación a las aulas consideradas como el núcleo tradicional del ambiente escolar es de tipo ecológico
en la que destacamos que el aula como medio escolar es un factor activo en la configuración de las oportunidades educativas. Esto hoy por hoy al menos se está tratando, ¿verdad? Por esta pandemia es lo que no se frecuenta, lo que es el ambiente escolar. Hay zonas que sí tienen asistencia día de por medio, hay lugares que no asisten luego ni siquiera día de por medio. Entonces, hoy al menos en este ambiente eh, no está siendo frecuentada como debe de ser, ¿verdad? Nosotros mismos estamos acá dando clase virtual justamente por la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Porque es una situación mundial. Bueno, dice, lo que sostenemos es muy sencillo. Dice, los ambientes creados del aula no ofrecen las mismas oportunidades educativas a todos y a todas. Los alumnos o alumnas, dice, de modo que dependiendo de este ambiente, habrá alumnos que tengan más probabilidades de recibir una respuesta educativa adecuada que otros u otras. Así que dependiendo también del aula, dependiendo del espacio, dependiendo un poco también de las oportunidades educativas que se le da, tanto físicamente como la educación que se da, estos alumnos van a ir dependiendo de este ambiente y va a tener un aprendizaje significativo o no, ¿verdad? Hay algunas que sí van a poder aprovechar, otros que es inalcanzable para ellos asistir en las escuelas. Y eso sí, realmente en nuestro querido Paraguay, todavía hay zonas que es imposible llegar a la escuela. Es imposible. No hace mucho que yo me fui a una colonia indígena. Ellos tienen su propia cultura, ¿verdad? Por eso ellos tienen su propia escuela. Esta colonia indígena cuenta con su aula, físicamente estoy hablando, ¿verdad? Cuenta, tiene sus profesores y me agradó mucho encontrar en esa colonia indígena las escuelas, las oportunidades que le brindan. Pero pasando un poquito más, no me acuerdo el lugar que me fui, pero era hacia Cleto Romero y pasando otra vez. Hay un lugar que se pasa por Balsa. Creo que los esteños o los de Hernandaria me van a poder decir porque queda cerca de Ciudad del Este ya, que es que se pasa por Balsa. ¿No tienen idea ustedes? Um, No, yo no conozco. Tembiapora, ¿no es? Tembiapora. Muy bien. Muy bien. Gracias, Emma. Tembiapora. Cerca ya, yo me fui de Cleto Romero. O sea, uno se adentra, pero un poquito a esta colonia indígena, yéndose un poco más hacia el fondo, ya cerca de Tembiapora. Es imposible. Ni siquiera hay caminos, ni siquiera hay caminos para transitar, para que transite un vehículo. La gente se moviliza con bicicleta, se moviliza con moto. Es imposible. Y cuando llueve en ese lugar, es intransitable. Y la escuela que hay es una escuela apenas que tenía 2 aulas. Es imposible que tenga una probabilidad de que le llegue realmente o de que tenga un derecho a asistir o tenga una escolaridad ese niño o niña de esa población.
Es imposible porque no, apenas 2 aulas he visto que tenía, pero el transitar y queda lejísimo. Es decir, que aquel que quiere asistir a la escuela tiene que ir en bicicleta o tiene que salir más o menos a las 5 de la mañana de la casa para llegar a las 7. Imagínense. Entonces, hay lugares que no cuentan con esto, con las condiciones. Hay lugares donde no hay escuela. Hay lugares que si las hay apenas 2 aulas. Y si las hay, queda una distancia terrible donde el camino y es intransitable, donde no se pueda llegar con facilidad. Entonces, ¿cómo queremos que el Paraguay tenga progreso si la misma educación no llega a donde tiene que llegar, ¿verdad? Es difícil. Y bueno, hay zonas que tienen esta probabilidad. Hay zonas que tienen esta probabilidad y de que obtenga esta enseñanza, de que asista a la escuela. Pero hay zonas que no tienen con esta probabilidad, no cuentan. Bueno, dice, el contexto escolar condiciona y es condicionado por el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es, por tanto, un poderoso instrumento formativo e informativo. Asimismo, el contexto. Esta escuela que yo pasé tenía apenas 2 aulas y era una infraestructura precaria, pero los que querían estudiar van a tener que irse ahí, ¿verdad? Pero ¿cuántos son los que no pueden asistir? Entonces, ese contexto escolar, 2 aulas apenas, que no cuenta con las condiciones para que vaya de primero al sexto, hacen malabarismo los docentes de ese lugar para que pueda enseñar hasta lo que de primero a sexto. A lo mejor ni las hay, a lo mejor hay primero, segundo o tercero, o se ingeniarán para que puedan al menos terminar los niños de ahí el sexto grado, al menos que tengan un nivel primario. Y ese contexto, ¿y por qué por el contexto? Porque solamente 2 aulas, ese espacio físico, esa infraestructura física no están dadas, absolutamente no están dadas. Bueno, entonces, condiciona, dice, y es condicionado. No hace mucho he visto que no sé de qué lugar, pero que estaban dando y que hay zonas rurales que pueden asistir, que están asistiendo en las clases. ¿Por qué? Porque no es una zona de peligro. Ustedes saben que la zona rural, el COVID es un poco más, vamos a decir, la gente de ahí, no sé, a lo mejor, por eso se dice que el COVID es un virus muy chuchi, muy fino, muy, muy glamuroso, muy de nivel, vamos a decir, todo de nivel alto, ¿verdad? Entonces, el virus creo que no se alegra en la campaña o en la zona rural. Y he visto que esos niños que asisten a la escuela bajo árboles de mango, y ahí ese contexto le condiciona. Porque miren lo que es, supongamos que ellos están dando clase, pero viene una lluvia, suspende. Entonces no hay una continuidad. La probabilidad de enseñanza va a ser, si es de 100%, se puede llegar inclusive a un 50% si se llega. Porque hay muchos factores que le van condicionando. Si hace mucho calor, a lo mejor los niños no se van a poder proteger tanto del sol.
Entonces, ese contexto donde se mueve le va condicionando y al mismo tiempo tampoco puede haber una enseñanza adecuada o eficaz o satisfactorio, porque va siempre a ser condicionado por ese contexto. Porque llovió o semana está lloviendo y no pueden asistir más en las aulas, en las clases, quiero decir. ¿Por qué? Porque sus clases lo dan quizá bajo una media sombra, bajo árbol o bajo un techo así de sin nomás, que vino la tormenta, un viento fuerte y lo llevó. Entonces, eso es lo que está diciendo acá. Muy bien. Es muy importante, dice, tomar conciencia de las decisiones que adoptemos dentro de este contexto, puesto, dice, que tienen grandes consecuencias en el desarrollo de la actividad dentro del aula. En todo caso, hemos de tener presente que las decisiones que al respecto adoptemos van a influir en cuanto a la implicación de los alumnos, alumnas en la tarea, el flujo comunicacional y de intercambio entre los miembros del grupo, la eficacia y la satisfacción. Otro de los grandes problemas, dice aquí, que plantea la organización del ambiente escolar es que las normas que regulan muchos de sus aspectos, horarios, ¿verdad? En ese entre paréntesis dice horario, uso de medios, etcétera, se consideran simplemente como normas administrativas y no normas educativas. Entonces, se dan cuenta todo lo que incide, todo lo que es la familia escolar, un ambiente escolar, todas las condiciones, los requisitos, las necesidades que existen y que si realmente para que sea un ambiente escolar como debe de ser, todo esto tiene que contar, tiene que haber aula, patio, tiene que haber materiales didácticos, tiene que contar con docentes. Hay ese problema también. De repente cuentan con una infraestructura física, ¿verdad? Una hermosa escuela, pero no hay docente. Solamente hay docente para primero, segundo, tercero. O al revés, quinto, cuarto, ¿verdad? Cuarto, quinto y sexto. O a lo mejor hay hasta sexto grado, pero primero, segundo y séptimo grado ya no los hay. Entonces, toda esa ineficacia sucede en nuestro país. Y no solamente en nuestro país, sino que también en otros países. Pero nosotros en este momento estamos pasando por una situación muy difícil en cuanto a lo que es justamente la enseñanza, el asistir a la escuela. Hay muchos que han desertado. Estadísticamente, Paraguay se ha visto que muchos, por la pobreza, por la distancia, por la infraestructura de la escuela, porque no hay docente, han desertado del, vamos a decir, de lo que es ambiente escolar, de la escuela. Bueno, dice, durante muchos años la visión que teníamos de la escuela era como un receptáculo vacío dispuesto para ser ocupado, dice, pero sin más influencia o determinación sobre los sucesos que pueden tener lugar en su interior. Sin embargo, frente a esta visión nos encontramos con un nuevo y reciente enfoque denominado ecológico que apuesta por un medio escolar activo. Muy bien. Esta actual visión reconoce a un profesor dispuesto en su entorno con una influencia activa y penetrante
en la vida de sus niños, niñas, a lo largo del día escolar. En los procesos de enseñanza, aprendizaje, dice, el entorno físico por el enseñante posee dos funciones. Proporciona el lugar para el aprendizaje. Es lo que yo le estaba diciendo. Todo es el lugar para el aprendizaje. Para que se dé ese aprendizaje, el lugar tiene que ser un lugar adecuado, un lugar amplio, un lugar que realmente cuente con todas las aulas, cuenten con los materiales didácticos, cuenten con los muebles necesarios, cuenten con la iluminación, ventilación, todo. Y dice, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, el entorno físico por la enseñante, quiero decir, posee dos funciones. Proporciona el lugar para el aprendizaje y al mismo tiempo actúa como participante en la enseñanza y el aprendizaje. Muy bien. Pasamos. En la página 46 tenemos, en el último párrafo, tenemos este programa incorporado al proyecto curricular del centro lleva implícita actuaciones como, dice, y ahí se da toda una, vamos a decir, va citando. Yo ahora, en cuanto a citar, voy a decir ya cuáles son los que se va a estudiar, ¿sí? Ya voy a ir tomando puntos. ¿Para qué? Para que ustedes en el examen no escriban. Solamente ya para que ustedes sepan cuáles son los, a modo de citar, del programa incorporado al proyecto curricular. Por ejemplo, yo puedo ponerle como ejemplo y ustedes tienen que saber. Por eso voy a elegir formación de este alumnado en pequeños grupos de apoyo. Este es uno. Así que me anotan eso. Se potencia la actuación de toda la comunidad educativa en un deseo de acoger al recién llegado y a la familia. Otro punto. Se procura integrar en el centro tanto al alumno como a la familia. Hasta ahí. Otro punto. 4 puntos vamos a tener en cuenta. A ver. Vamos a la continuidad de se procura integrar en el centro tanto al alumno como a la familia. Un seguimiento hay ahí, después de punto seguido, dice, para ello es necesario confeccionar, o sea, confeccionar, así podemos poner, confeccionar un plan de acogida como paso previo para cualquier otra actividad. Y con esto me subraya, sí o sí, ¿sí? Me subraya. Muy bien. Y a ver, pasamos la página 47. Y vamos a tocar esta parte del segundo, a ver, vamos a hablar de lo que es ambiente escolar. Dice, todos los miembros de la sociedad, en todas las etapas de su formación, sea cual fuere su actividad o profesión, deben enfrentarse a un contexto educacional, ya sea colegio, universidad, institutos. Es precisamente en estos contextos en donde se inserta la educación ambiental. Esta no solo se preocupa de transmitir contenidos ecológicos, no solamente eso, sino que también aborda temas que tienen que ver con la actitud que uno tenga, actitud ambiental, dice, de los sujetos en determinados espacios. ¿Cuál es la actitud ambiental? ¿Cómo es mi actitud
ante ese ambiente que me toque asistir. Para esto, dice, el educador ambiental es fundamental. Este educador, el cual puede ser cualquier persona, como por ejemplo un profesor, dice, o algún monitor a cargo, debe a través de su discurso fundamentado, dice, lograr que el oyente se motive a actuar sobre su medio. Y hasta aquí por esta noche vamos a desarrollar. Esto es nada más a modo de saber, una introducción que estamos dando a lo que es el ambiente escolar. Bueno, ¿alguna pregunta antes de que cerremos? ¿Alguna pregunta? No hay pregunta, Muy claro la explicación, profe. no hay duda. Muy bien, perfecto. Entonces, esto es a modo de saber. Bueno, tenemos un poquitito de tiempo y continuamos entonces un ratito. Dice, los escolares del nivel básico son uno de los grupos, dice, donde hay que empezar ya con esta educación acerca del ambiente. Entonces hay que ir inculcándole. También es importante que el ambiente donde frecuentamos o donde frecuenta ese alumno, ¿verdad? Pueda mezquinar, cuidar, darle ese, vamos a decir, ese sentido de cuidado del ambiente donde se encuentra, de ese lugar donde está asistiendo, ¿verdad? Y eso depende mucho también de los estímulos que el profesor esté inculcándole, ¿verdad? Muy bien. Dice, debido a que en este nivel los niños se encuentran en una etapa de desarrollo adecuado para la formación de hábitos y actitudes que contribuyen al aprovechamiento y conservación de los recursos naturales y la protección del ambiente. Entonces, es un lugar propicio que un docente debe de aprovechar, de inculcarle justamente, darle una educación de cuidar el ambiente, de mezquinar esta naturaleza. Y en ese aspecto nosotros los paraguayos dejamos mucho que desear. Es increíble cómo nosotros, no sé si puedo llamarle que somos desordenados, un poco, nos falta un poco de normas y pautas o condiciones de limpieza o de higiene, ¿verdad? Yo me suelo dar cuenta. Cuando nos íbamos así de vacaciones hacia el Brasil, durante que nos íbamos, ¿verdad? Todo el camino hasta Ciudad del Este, las personas tiran por la ventanilla del vehículo sus basuras, lo que sea, cualquier de bombón, de caramelo, de galletita, lo que sea. Van tirando, inclusive cosas así que van comiendo. Si comen una milanesa de pollo, es un ejemplo, es que con hueso, una marinera de pollo, hasta los huesos van tirando, ¿verdad? Es increíble. Pasamos un poco a Foz, al otro lado, nadie tira. Ningún paraguayo vos vas a ver que está tirando basura. ¿Y por qué eso? Porque eso no se da en nuestro país. ¿Por qué si vos tu tierra es lo que vos tenés que mezquinar? Si tu país es lo que vos tenés que conservar limpio.
Si tu país es lo que vos, tu ciudad, tu país es lo que vos tenés que tener bello, limpio. Creo que es este lugar cerca de Cacupé. Juan me va a decir, ¿cómo se llama este lugar donde sacó el premio más o menos en limpieza? Y cuando vos te vas ahí, vos ves orden. Dice que es una ciudad que da gusto irte porque vos ves limpieza. Omimbipa, dice que las veredas, el orden, no vas a ver ni un poquito de basura en la calle. No recuerdo cómo era que se llama ese lugar. Cerca de Cacupé es. A ver, Juan, si me ayudas. Atyrá. Atyrá, Atyrá. Exactamente. Ese es un lugar de todo el Y país. Atyrá, profe. Atyrá, ¿verdad? Sí. Sí. Es un lugar, dice que de limpieza, de orden. Dice que da gusto irse a ese lugar. Yo nunca me fui, pero eh, la práctica ahí justamente es una cultura que se lleva ahí, es de limpieza. ¿Ah? Y hay ciudades que vos apenas entras y ya a la entrada basura aquí, basura allá. Es impresionante. ¿Eh? Nosotros también, lo de Coronel Oviedo, tenemos esas dificultades. Entonces, ¿por qué? Lo que yo me pregunto, si en otro país vos podés eso realizar, si vos podés mantener, si vos no tirás basura, quiere decir que si en otro país vos te ajustás a las normas de ello, ¿por qué en tu país no podés hacer eso? Es increíble cómo, no sé si nos falta concienciación o nos falta conocimiento, no sé cuál sería el problema. Las leyes también, profe, se le castiga también severamente a lo que de repente hace basura o no respetan el ambiente de ese país. Recuerdo que una vez mis primos y eso se fueron a España y se fueron a visitarle a unos parientes que estaban ahí, que residen ahí. Y dice que uno de ellos estaba que demasiado quería irse ya al baño, ¿verdad? Y ya no aguantaba más. Entonces, estaban cerca de una plaza y agarra, como todos hacen acá los paraguayitos, se bajan, ¿verdad? Del camino y apuntan y acción, ¿verdad? Y este muchacho, mi primo, no aguantaba más y se orinó en la plaza. Rápidamente, el cuidador de la plaza enseguida vino, le detuvo, tuvo que pagar una multa, no sé cuántos euros, no sé, no recuerdo, pero dice que le salió más caro eso que su propio viaje, para que vean. Y eso creo que es la educación, la concienciación que uno tiene, ¿verdad? Y, y para no irse a la cárcel, porque le iban a llevar, tuvo que pagar y explicar que él es un extranjero, que acababa de llegar, que él no sabía. Tuvo que venir a interceder por él las personas que viven ahí y en fin, al final pagó la multa para no quedarse detenido en la cárcel. Y así de sencillo es. Entonces, así mismo es. Y tiene mucho que ver también la conciencia. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando era chico, yo veía un dibujito que se me quedó grabado en mi conciencia. El tema se llamaba Capitán América. Y ese dibujito hablaba sobre las basuras, sobre la contaminación, sobre cómo tenemos que cuidar. Daba también algunos tips sobre reciclaje y todo eso. Y es que siempre
yo me quedé así, dije, tengo que cuidar, eh, y hago resaltar nomás eso que depende mucho de la educación, de lo que nos enseñan para que nosotros valoremos, respetemos y a conciencia cuidemos lo que es nuestro. Ahí está, la conciencia, concienciación. Parece que no estamos conscientes. A muchos nos falta todavía. Y es una pena realmente que seamos así. Bueno, hasta aquí entonces vamos a desarrollar. El viernes continuamos, terminamos la unidad, vamos a terminar la unidad 7 y la unidad 8. La vez pasada vimos, desarrollamos, ¿verdad? Salteamos, había sido yo salteé y ya desarrollé toda la unidad 8. Entonces, directamente vamos a ir a la unidad después 10, 9 quiero decir, y después 10. Bueno, ya estamos ya prácticamente dentro de esta semana que entra, ya nosotros ya tenemos que totalmente desarrollado todas nuestras unidades, porque ya llega todo nuestro examen nuevamente, ya estamos por culminar, rapidito pasa el tiempo. Mira, yo ya estaba tan acostumbrada a estos días a estar con usted y ahora yo lo que voy a empezar es a desacostumbrarme, voy a empezar a extrañarle. Y seguro que ustedes no. Así van a hacer ustedes. Ya estamos libres de la profesora Lourdes. No, la eso sí que, profe, porque si no, yo tengo que atenderla a mis hijos. No me gusta estar en clase atenderla a mis chicos que hacen travesura. Bueno, buenas noches, cuídense. Vamos a estar en contacto otra vez el viernes. Vayan haciendo sus trabajos de campo, la tareita que envíen en la plataforma ya también vayan respondiendo y también los exámenes ya están todos corregidos. Dale muchas bendiciones, buenas noches, que Dios les bendiga. Buenas noches, profe. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, hija.